Yo en realidad en esta posición queremos decirle a los chilenos cuáles son nuestras propuestas en materia de derechos fundamentales, porque ya que no hay debate, al menos consignar, dejar como constancia de cuál es nuestra posición en muchos aspectos. En materia de vivienda, tal como lo dijimos al principio de la sesión, lo que consideramos importante, fundamental, es que la entrega de subsidios habitacionales se haga asegurando que las personas beneficiadas con ese subsidio sean dueñas de su casa y no arrendadoras. Y yo lo digo, aunque ustedes se quejen, porque el programa de Boric, en su versión original, hablaba de una inmobiliaria popular que entregaría casas en arriendo. Entonces nosotros queremos asegurarnos de que eso no pase, nunca. Y obviamente se levantan nuestras alarmas cuando vemos que eliminan propuestas nuestras que apuntaban a dejar eso amarrado. Nos vetaron esas propuestas, probablemente si logramos introducirlas de alguna manera las van a rechazar, pero queremos que quede constancia de eso. En materia de educación, lo que quisimos es que el Estado se comprometiera a entregar un cheque escolar para que cualquier familia de Chile, con o sin plata, pudiera usar ese cheque en cualquier proyecto educativo del país, incluidos colegios particulares. Eso no se puede hoy. Y no se va a poder después tampoco, si es que el texto se mantiene como está. Si alguien no puede pagar por la educación de su hijo, está obligado a llevarlo a un colegio municipal, aunque no quiera. Y puede que algunos quieran, y eso es derecho, hay que respetarlo, pero hay muchos que no. Lo mismo nos gustaría que se hiciera en materia de salud. Ahí es más complejo, pero se puede hacer. Hoy día, quienes no pueden pagar por un seguro privado, ni siquiera pueden elegir el CEFAM en que se atienden. Se inscriben en uno y ahí quedaron. Y el hospital en que se operan tampoco. Entonces, queremos que la libertad de elegir no sea un lujo que esté asociado a quienes puedan pagar por esa libertad de elegir, sino que los derechos sociales se garanticen ofreciendo esa libertad. De eso se trata para nosotros, de elegir lo más que se pueda y zafar además del riesgo de un prestador único que obviamente agrava el problema, y ese es nuestro problema con el Estado. No es que el Estado participe, sino que el Estado sea único, porque ahí donde hay monopolio hay problemas, sean estatales o privados. En materia de inmigración hemos querido asegurarle a los chilenos que cualquier extranjero que estuviera de manera ilegal o hubiera cometido delito en nuestro país fuera deportado de manera inmediata. Chile es nuestro país y a nuestro país no se entra por la ventana. Incluso por respeto a los mismos inmigrantes tenemos que recibirlos en la medida en que podamos acogerlos bien y no atropellando derechos de nuestros compatriotas que a veces no encuentran lugares donde vivir o tienen problemas de cupo en jardines infantiles justamente porque la inmigración se hizo de manera irresponsable. Probablemente esto tampoco va a pasar el filtro de las votaciones de ustedes. Lo que queremos para los ahorros ha quedado bastante claro, pero vamos a insistir. Que se hagan cambios para mejorar las pensiones, perfecto, pero siempre respetando algunos principios. Y que esos principios tengan que ver con que los ahorros sigan siendo de propiedad de sus dueños, puedan heredarlos y que el Estado les asegure a los trabajadores que no los va a expropiar. ¿Por qué? Porque esa es una pésima propuesta. O sea, es peor el remedio que la enfermedad. Y cuando nos preguntan cuál es nuestra norma o lo que pensamos en la materia, parece que no leyeran. Entonces, los invitamos a leer y la pregunta o la contrapregunta que podemos hacerle a ustedes, ¿cuál es la propuesta de ustedes? Y es reparto. Y el reparto tiene esas características. En materia de trabajo, queremos que nunca más el Estado pueda prohibirle a los chilenos el derecho a realizar las actividades con las que se ganan la vida. Eso pasó en la pandemia, creemos que no fue legítimo esa actuación del Estado y que no debe repetirse. Por otra parte, hoy día es tal el nivel de inflexibilidad en materia laboral que las empresas prácticamente no pueden contratar a personas que necesiten trabajar por horas o de manera esporádica. Y creemos que es urgente avanzar en este sentido. La OCDE también lo ha recomendado una y otra vez y nadie oye, pero bueno. Hay iniciativas que no son de esta comisión, por ejemplo la propuesta de eliminar el impuesto al patrimonio, como de cierta manera lo son las contribuciones. Entiendo que no es exactamente un impuesto al patrimonio, pero en el fondo sí. ¿Por qué? Porque estimamos que nadie tiene por qué pagarle al Estado eternamente, digamos, un monto que parece casi un arriendo por una casa que se compró. Nos gustaría también eliminar el impuesto al combustible y quizá no sea materia constitucional, pero ya que cada cual dice acá lo que quiere y presenta la norma que le place, nosotros no vamos a perder la posibilidad de hacer puntos políticos, al menos para cumplir con nuestros electores y para que sepan cuál es el proyecto alternativo en que pensamos. Nos gustaría consagrar constitucionalmente también el derecho de mantener nuestras tradiciones y emblemas, la bandera, el himno, el rodeo, por supuesto, esa maravillosa tradición nacional que une a tantos chilenos ricos y pobres en una pasión común. No creemos que en ese país que ustedes están inventando, que habla de naciones que no existen, y le pone el apellido indígena, porque esa es la trampa a través de la cual distintos grupos de activistas políticos exigirán poder
poder político, cargos, cupos, financiados por supuesto por todo el resto de los chilenos. Nosotros sabemos que esto es una pantalla. De los políticos, del mundo político, queremos que ninguno pueda reelegirse, de manera que si alguien es diputado 4 años, después tenga que pasar 4 años haciendo una vida normal en el mundo privado. Y así no pasa como este gobierno, que llegan personas como el propio presidente, que sale de la universidad, se encuentra ganando un sueldo de 20 millones de pesos y llega finalmente a gobernar un país sin ninguna experiencia. O como Isquia Siches, que llega al Ministerio del Interior con todo el colegio médico, lo que confirma que el colegio médico no es un colegio médico, sino un antro de activismo político al final. Y lo más grave, que tenemos a cargo de la seguridad de un país a completos inexpertos. Para las mujeres nos gustaría hacernos cargo de lo que de verdad necesitan: salir de la pobreza, porque hay más pobreza entre mujeres y hombres, recibir ayudas para que sus labores de cuidado, pero recibirlas cerca de sus barrios, de parte de personas de su confianza, que si necesitan un subsidio de vivienda se tenga en consideración ahí donde vive su familia, sus amigos, donde pueda tener una red de apoyo. Y a veces a mí me da como vergüenza ajena cómo ustedes, sobre todo las feministas presentes o de la convención en general, casi no hablan de los problemas reales de las mujeres. Y lo peor, han exacerbado un discurso victimista, dramatizando acerca de sus propias vidas. Y yo lamento si les ha pasado algo, de verdad. Pero ninguna chilena tiene tanto tiempo en su trabajo para quejarse o lamentarse. Y ustedes deberían dar el ejemplo en ese sentido. No hay razón, no hay ni una justificación para que ustedes se autoconcedan este privilegio. No estamos además acá en terapia de grupo o en una ronda de piscola. Entonces hay que distinguir. Nada de lo que nosotros queramos o propongamos se va a aprobar, pero nosotros queremos hacerlo presente porque creemos que representan a muchos chilenos. Ustedes, mientras tanto, tienen otras prioridades, ¿no es cierto? Jugar a los legos, dividiendo el país en naciones que nunca existieron, estos lamentos permanentes, esta obsesión con el tema sexual, en fin, creemos que están muy alejados de las preocupaciones reales de los chilenos. De hecho, el tema de los derechos sociales prácticamente no se ha tratado. Eso, muchas gracias, coordinador.